La voz de los protagonistas. En Contextos. La verdad, le agradecemos a Carlos Tomé, presidente del IMEF Laguna, su presencia la mañana de hoy con nosotros. Con él vamos a platicar sobre la propuesta que plantearán al Estado de realizar mesas de análisis para el tema de la reestructuración de la deuda estatal ante la volatilidad cambiaria, así como otros actores externos que están presionando las finanzas públicas. Importante platicar contigo, Carlos, y bueno, junto contigo, la presencia de todos los integrantes de IMEF Laguna, porque ustedes tienen una visión muy clara de lo que tiene que ver con las finanzas. A ver, ¿cuál es el planteamiento que ustedes estarían haciendo al Estado y qué resultados creen ustedes que se pudiera conseguir con estas reuniones que pudieran generarse con quienes manejan las finanzas de nuestro Estado? Por supuesto, gracias Marcelita, gracias Juan, buenos días por invitarme. El planteamiento que se le está haciendo al Estado es básicamente generar una mesa de trabajo donde se pueda contemplar todo el entorno que está rodeando el tema de la deuda pública que tiene nuestra entidad de Coahuila. Debemos primero puntualizar que esta deuda pues es un tema heredado. Nuestro gobernador actualmente llega y ya la deuda existe. Entonces, la primera acción que él toma es una reestructura que desde el punto de vista para liquidez es buena. El Estado, si ustedes ven su portafolio, cómo tiene distribuidos su presupuesto de egresos, pues requiere de más recursos. Entonces, una manera de poder hacerse más recursos, pues es bajando el tema del pago anual de la deuda, el pago mensual, como ellos lo liquiden periódicamente, para poder ejercer sobre todo en tema de inversión pública para el crecimiento y desarrollo de la región. Sin embargo, para eso tienen que echar mano de ampliar el plazo. ¿Qué hace el IMEF? Dice, bueno, una deuda, como las deudas que podemos tener en nuestra casa, el hipotecario, la tarjeta de crédito, solo hay dos formas de negociarla, o pagándola o ampliando el plazo. Pero la deuda como tal no desaparece. Sin embargo, la información que hemos recibido de parte del Ejecutivo a través de medios de comunicación únicamente hasta este momento, pues es muy escasa. El comité quiero comentarles que el Consejo Cívico de Instituciones invitó al IMEF para que hiciera un análisis de esta situación y el IMEF creó un comité con banqueros, cazabolseros, directores de finanzas de empresas, tesoreros de la iniciativa privada y ex funcionarios de Secretaría de Finanzas que en algún momento estuvieron en algún puesto de gobierno. Y vimos que teníamos pocos elementos para poder dar una recomendación técnica, o sea, específica, ya hablando de plazos, intereses, tasa fija. Sin embargo, emitimos recomendaciones generales indispensables que el gobierno estatal debe o debió de haber considerado para esta reestructura. Pero estas recomendaciones se hicieron antes o después de la reestructura. Definitivamente antes. Antes. ¿Y se tomaron en cuenta? No lo sabemos porque no tenemos las condiciones de los contratos en los que se hizo. Tenemos para eso es la mesa de análisis. Para eso es la mesa de análisis. Una mesa donde se pueda recomendar si incluso pudiera el Estado generar una acción adicional a que ya se negoció. Aquí es muy importante tomar en cuenta el siguiente comentario. Yo siento que, en efecto, la decisión no se delega, pues es una decisión que le corresponde por un lado al Ejecutivo y por el otro lado al Congreso local aprobarla. Pero creo que la responsabilidad en esta ocasión sí se debe de compartir para que tanto sociedad como gobierno estemos conscientes del problema que estamos manejando. Ya habíamos advertido, tasas variables nos llevan a la incertidumbre de un mercado global muy cambiante, de una posición donde recuerden que el portafolio de los inversionistas mundiales, hay un portafolio de mercados emergentes donde está México, y cualquier gripa que le dé a uno de esos países, Argentina, Marruecos, donde México está dentro de ese portafolio, si el inversionista mundial se sale, nos afecta a nosotros. Debemos recordar que hoy que están siendo las elecciones de Norteamérica, si el Congreso cambia de una manera favorable al presidente americano o en contra, se puede repercutir de manera importante.
Tan así que, por ejemplo, ya estamos viendo que un gasto excesivo en la inversión pública del gobierno americano con una tasa impositiva, o sea, que cobra menos impuestos, va a generar una inflación, lo cual nos va a repercutir directamente a nosotros. Que de hecho ya se prevé que la Cámara de Representantes va a quedar con los demócratas. Ese es un tema que a lo mejor no le va a parecer al presidente Trump y también va a tener reacciones desesperadas al respecto. ¿Y qué decimos de nuestro gobierno federal entrante? Que si bien cierto, ellos están siguiendo una línea, pues nos dejan descompensados en muchos aspectos. Todos esos temas ya no se convierte solo en un problema para el Estado, del Estado de Coahuila. Ya es un problema variado. ¿Qué pretendemos con esta mesa? Que se integren, por supuesto, el gobierno estatal, la Secretaría de Finanzas. Es muy importante que el que genera, recordemos que un Estado por sí solo no genera dinero, lo genera a través de nuestros impuestos o a través de deuda. Por lo tanto, el que genera dinero en el Estado es la Secretaría de Economía y de Turismo. Claro. Es lo único que genera que tenemos ingresos adicionales de manera productiva. Que también esta Secretaría participen los expertos, quien le toque estar por parte del IMEF en Saltillo, del IMEF en La Laguna, que participen los banqueros, que participen los consultores, que son quienes han estado asesorando al Estado, y en esa mesa se encuentren soluciones, porque podemos en un dado momento ampliar el plazo de pago y con eso generar aunque el pago absoluto, quiero decir, el monto total de la deuda aumenta al ampliar el plazo, la liquidez anual es menor, porque vamos a hacer un pago menor y nos va a generar aparentemente un remanente que podemos, el gobierno estatal, invertir en desarrollo y crecimiento. Pues sí, pero la están mandando ¿a qué plazo? Al 48, ¿no? Pero lo más interesante, y tendríamos que recibir la notificación por parte del gobierno, es en qué momento se plantea pagar la deuda. Es que si la están difiriendo a tan largo plazo, es que no, a este gobierno en turno no le tocará pagar la deuda. Y es como lavarse las manos, y al siguiente gobierno también, y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Por eso yo considero que se debe de hacer un planteamiento integral, no solamente de plazos o de tasas. Pero también hay otro factor muy importante que se ha soslayado, el hecho de que cuando menos hasta el momento, desde 2011 a la fecha, es muchísimo más lo que se ha pagado de intereses y mínimo en capital. Y uno dice, no, y lo dijo el propio secretario de Finanzas aquí en los micrófonos de Contextos. Lo que pasa es que en todo crédito es así. Sin embargo, ya hemos visto que en otros estados del país, donde también tienen deudas elevadas, le han dado prioridad al capital. Y obviamente, mientras más capital pagues, vas a reducir los intereses, lo que no se ha hecho Pero esa aquí. es la negociación que hacen con los bancos a quienes se les debe estas capitales tan importantes, ¿no? ¿Ha habido buenas negociaciones? ¿Ustedes consideran o todavía no tienen los elementos como para poder analizar y para poder dar una evaluación si las negociaciones han sido las correctas? No tenemos los elementos aún. Nosotros esperamos que en breve se nos notifique, si no a nosotros como Consejo Cívico de Instituciones, en el cual el IMEF forma parte, o al IMEF directamente, sí a la sociedad en general. Quiero, para poder darme a entender, esto es como la hipoteca de nuestra casa. Es válido pagar intereses, es válido tener plazos extendidos, pero también es válido que se contemple en ese plazo ya el pago del capital de deuda. Ustedes se verán en un crédito hipotecario tradicional, los primeros años se está abonando una cantidad pequeña al capital de deuda y una cantidad mayor de intereses, pero conforme pasa el tiempo se revierte y al final del plazo se termina pagando todo, el capital de deuda y los intereses, por supuesto. O sea, realmente se contempla un final de la deuda. Nuestra preocupación radica cuándo va a ser el final de esta deuda. Si no se hacen los ajustes necesarios, pues esta deuda se seguirá trasladando a diferentes administraciones. Pero también, por otro lado, mencionábamos algunos factores externos que pueden afectar temas de intereses, pero también hay otros factores que directamente le pueden pegar al Estado. Todavía no recibimos cuál va a ser el presupuesto de participaciones federales con el nuevo gobierno federal entrante, y va a ser interesante que todos los proyectos que este gobierno nuevo
del licenciado Andrés Manuel López Obrador, que quiere fomentar el tema de desarrollo social, un tema muy, muy importante y que lo va a hacer a través de las coordinaciones. Qué bueno que se da, pero la pregunta es, ¿ese dinero es parte de las aportaciones federales que les entrega a los estados o es en adición a? Porque si fuera parte de nuestro gobierno estatal, creo yo que en este caso el de Durango también, porque somos región lagunera, pues también se va a ver afectado en tener un presupuesto más recortado. Y ahora imaginémonos en nuestras casas qué pasaría si papá y mamá trabajan y uno de ellos pierde el empleo. O sea, todas las cosas que se tienen que hacer. Y luego, para colmo, tenemos sectores productivos que podemos explotar en el estado, como es el gas Shell. Sin embargo, por temas o de regulación o por temas de participantes o desacuerdos con los participantes que actualmente dirigen estos proyectos, pues ahí tenemos algo que se nos quiere detener cuando de ahí pudiéramos como Estado tener un crecimiento importante. Recuerden, para poder pagar la deuda tenemos que tener crecimiento y con mayor crecimiento vamos a tener recursos para liquidarla. De lo contrario, difícilmente podemos aspirar a un pago del capital de deuda si no hay dinero para aplicarlo. Otra parte donde el gobierno va a poder ser muy eficiente es precisamente en hacer su presupuesto de egresos para el 2019, donde podrá contemplar en qué rubros ajustarse, o sea, disminuirlos, para que puedan quedar márgenes que se vayan y se aprueben directamente al capital de deuda. Es fácil decirlo, por eso en una mesa de trabajo, bueno, ahorita terminó estuvo aquí con ustedes el fiscal. Recordemos cómo nos fue cuando realmente se instaló una mesa de seguridad de veras. Una mesa sin reflectores, una mesa puerta cerrada, donde sociedad, empresarios, autoridades se pusieron a chambear. Eso es exactamente lo que le proponemos al gobernador, que la responsabilidad, ciertamente la decisión no la puede compartir, pero que la responsabilidad no la haga ver, ¿no? Y de esa manera tener conciencia. Para nosotros como ciudadanía es muy fácil decir recorta en áreas que creemos nosotros poco eficientes. Sin embargo, ya cuando el gobierno te plantea qué hace con esos recursos, podríamos tomar más conciencia. Pero por el otro lado, el gobierno se puede hacer de ideas muy contundentes, donde puede aplicar ya el pago de la deuda. El monto de la deuda no nos debe de asustar. Deudas mayores del estado de Nuevo León, deudas mayores del estado de Yucatán, han sido contratadas, pero como ustedes lo dijeron, pero se está pagando y abonando al capital de deuda. Sí. Y aquí no se está haciendo. Pero, Carlos, es que acá hay una serie de factores también que se conjugan, ¿no? Lo ilícito del endeudamiento a través de documentos que fueron falsificados y tal, y que no hay responsables. Entonces, sí, la parte económica de la deuda, ustedes pueden ser un apoyo, si es que el gobierno del Estado quiere. Pero esta otra parte que tiene que ver con la legalidad de la deuda y que está emparejada, está ahí, flota en el ambiente, porque ahora mismo estoy leyendo los comentarios que nos están haciendo llegar los radioescuchas, y entonces todos ponen en función, sí, está bien que lo negocien, pero que metan a la cárcel a los responsables. Entonces, si no hay esta negociación desde el punto de vista económico, junto con la de justicia, será muy difícil como que haya tersura en las propuestas del gobierno estatal. Sí, el estado de ánimo flaquece porque el desánimo nos abruma. Pues sería muy bueno que el Congreso del Estado de Coahuila abriera un capítulo donde indicara que cualquier ingreso proveniente de la recuperación de esos actos ilícitos que ha habido en el pasado se vayan al 100% abono de la deuda. ¿Y por qué digo cualquiera? Porque pues no estoy señalando uno en particular, pueden ser todos. O ninguno, como hasta ahora. O ninguno. Pero bueno, ya esa materia pues le debe de tocar tanto a la parte del sistema de anticorrupción del Estado, pero el que fuera no entre a gasto corriente, entre directamente a abono de deuda. Y de esa manera, cuando todos estamos buscando que esta deuda se disminuya, creo que podremos ser hasta más incisivos en tocar los puntos precisamente de, oye, ¿y de dónde más vamos a sacar dinero? Porque creo yo que antes de ver temas, por ejemplo, recaudatorios, por otro lado,
los impuestos que ya existen hay que pagarlos para poder tener de dónde echar mano, pero también de actos como la anterior, cuando estos empiecen a cobrar, pues que no se vayan a otros giros o a otros gastos. Carlos, pues muchísimas gracias por tu presencia con nosotros. Carlos Tomé, presidente del IMEF Laguna. Un gusto haberte tenido aquí. Por supuesto, es un tema de interés. Marcelita, muchas gracias, Juan, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Buenos días.